Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. En este momento pasan 34, casi 35 minutos ya de las 8 de la mañana. Ahí quedaba nuestro tiempo de información y aquí comienzan los desayunos de Solo Radio. Buenos días, por lo tanto, si ya están conectados a la sintonía de Solo Radio, si ya están ahí con los compañeros de Radio Marca o con Lourdes Gómez en el tiempo de información. Y también buenas tardes si lo que hacen es escuchar la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos a partir de las 2. También, justo detrás del informativo Primera Plana, tenemos la oportunidad de escuchar de nuevo ese espacio. Y recordarles también que si, pues se incorporan tarde, no pueden escuchar el programa completo y les resulta interesante lo que escuchan, que tienen posibilidad también de encontrarlo en el espacio de grabaciones en nuestra web, en ellinsoloradio.es. .com. El punto es para la participación de nuestros oyentes. Si quieren intervenir en el programa, que hoy además va a ser muy interesante, seguro que sí, ya saben que lo pueden hacer a través del correo electrónico, participa@soloradio.es, ahora sí, es, y también en directo, si lo prefieren, a través del 967 30 53 21. Se lo adelantaba en días anteriores el programa que íbamos a tener hoy miércoles, día 6 de abril de 2016. Y ya saben que este espacio, en cuanto a contenidos, es bastante variado. O hablamos de temas de actualidad, o tenemos a nuestros representantes políticos, y hablamos eso de política y también de algunos asuntos importantes del ayuntamiento, o hablamos de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, o espacios, interesantes también, dedicados a cualquier otro asunto que creamos que puede ser, interesante para nuestros oyentes. Y en otras ocasiones lo que hacemos es conocer un poquito más de cerca a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a personas que sin duda merece la pena conocer un poquito más a fondo. Y es precisamente el formato que les presentamos hoy en los desayunos de Solo Radio. Y la verdad que no ha sido nada difícil hacerse un guión mental del programa de hoy, para quien les habla. Para José Aurelio Martínez, por cierto, que no les he dado la bienvenida y el saludo cordial. Un placer, como cada jornada, de compartir con todos nuestros oyentes un ratito de nuestra programación. Digo, no me ha costado en absoluto darle forma mentalmente al programa, porque hoy, sentado aquí en los estudios de Solo Radio, tenemos a un buen amigo que ha entrado en ese periodo de júbilo, que es el haber estado toda la vida trabajando para llegar a este momento, que para unos se convierte en un auténtico calvario, y otros que saben aprovechar ese tiempo pues lo convierten en los momentos más bonitos de la vida. ¿Qué hará él? Pues se lo vamos a preguntar. Con nosotros Ángel Romero, muy buenos días, y García. Y García por la madre, sí señor, buenos días. Habrán observado ustedes que, siguiendo la costumbre que yo he tenido siempre con esta santa casa, pues el programa no empezaba a las 8:30, siempre empezamos un poco más tarde, ¿no? Pero es que son ya muchos años y entonces la verdad es que quitar las buenas costumbres no se deben de quitar. Buenos días, José Aurelio, y gracias por llamarme y porque estemos aquí un ratito de charla que, como tú bien dices, pues tema supongo yo que no va a faltar,
¿no? Me ha hecho, una vez más, a las 8:28 minutos o por ahí, o 25 minutos, llamarle y decir, Ángel, ¿qué te pasa? Que no vienes, ¿no? No sé, es que la verdad es que yo había quedado esta mañana con un amigo para ir a buscar caracoles, pero como está el tiempo así ya, al final hemos tenido que posponer la cosa y ya pues se nos ha hecho tarde para venir. Muy bien, pues sí, Ángel Romero está con nosotros hoy en los desayunos de Solo Radio. La excusa, pues esa, que ha entrado en ese tiempo de jubilación, que por supuesto al final del programa ya nos contará cómo piensa aprovechar ese tiempo, porque es una persona que quiere siempre aprovechar cada minuto, no lo da por perdido y quiere siempre que cada momento de su vida sea especial, y seguro que en este periodo tras la jubilación también va a ser así. Pero Ángel, nosotros hoy queremos conocerte muy de cerca. A ver, te conocemos... Eso digo yo, si ya nos conocemos. Sobre todo en tu faceta profesional, pero queremos hoy conocerte un poquito más de cerca, ¿no? Desde que llevabas los pantalones cortos y te sollejabas las rodillas jugando a las bolas hasta este momento. Por la cuesta de Correos, La cuesta de Correos, ¿no? Y si te parece vamos a comenzar un poco hablando de ello, ¿no? De tu infancia, de tu juventud, de cómo eran las cosas, cómo las vivías, no sé, pues ese periodo también tan importante, es que todos son importantes a lo largo de la vida de un ser humano, ¿no? Pero vamos a comenzar por ahí, ¿no? ¿Cómo recuerdas tu infancia y juventud? Bueno, mi infancia tuvo unos sentimientos agridulces. Yo tuve la desgracia de perder a mi padre cuando tenía 7 años, ¿no? Y eso, pues, de alguna forma te marca, ¿no? Por lo demás, pues, yo creo que siempre la etapa de la infancia, de la infancia y de la primera juventud, esa juventud tan especial que marca los primeros años de los contactos con los amigos, tuve, como digo, la suerte de vivir una época, como creo que le ocurrió a mucha gente, que vivieron esos primeros años, o sea, su primera juventud en los años 60 y demás. Yo siempre he sido, me figuro que a las personas que ahora están viviendo esa época, pues con el paso del tiempo les ocurrirá igual, ¿no? Pero yo soy de aquellas personas que mantienen el hecho de decir, no cambio mi juventud por la de nadie, ¿no? Por eso, precisamente, era una época en que el sentimiento de la amistad estaba muy arraigado entre la gente, y teníamos pues nuestro grupito de amigos, y salíamos y nos divertíamos con menos medios, evidentemente, de los que afortunadamente pues ahora dispone la juventud. Menos medios pero más sanos, diría Efectivamente, yo. Sí. Era otro tipo de vivir esa época, ¿no? Y también los condicionantes de la sociedad y de la propia población eran muy diferentes, ¿no? Pero insisto en que yo no cambio esos queridos años de la primera juventud por otra que hubiera podido ser más, no sé, más adaptada a la época actual, ¿no? Me figuro, ya digo, que a los que están viviendo ahora esa época, entre los 12, los 10, 12, 14 años, pues les ocurrirá lo mismo con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, pues recordar esos entrañables momentos, como decíamos al principio del programa, cuando yo recuerdo cuando mi padre tenía la farmacia de Santa Marta, allí casi enfrente de Correos. En Benito Toboso, ¿no? En Benito Toboso, en la calle Benito Toboso. Allí nací yo, encima justo de donde estaba la imprenta Torres. La imprenta Torres. En el último piso, allí nació esta humilde persona, y allí vivimos hasta que, ya digo, mi padre falleció, y entonces nos trasladamos a otro sitio. Nos trasladamos a mi madre y yo, porque el ser hijo único pues tiene, no sé, unas prerrogativas buenas y unas prerrogativas malas, ¿no? Allí nos quedamos mi madre y yo pues prácticamente solos, y entonces nos trasladamos a vivir a la calle de Eras, y bueno, ya es cuando empezó ya la época del instituto, la época de los amigos, la época de salir en pandillas y de vivir aquellos felices años 60, que muchos a lo mejor les estará sonando a chino, pero que estoy seguro de que para muchos de los oyentes que ahora nos están escuchando, supongo que tendrán un recuerdo especial, ¿no? Era otro tipo de vida totalmente distinto, otro tipo de población, otro tipo de sociedad.
y guardo un recuerdo, pues como supongo que te ocurrirá a ti, supongo que le ocurrirá a todo el mundo, ¿no? Yo tengo muchísimos recuerdos con aquí el amigo, porque bueno, pues mi juventud también está muy ligada a Ángel. No, pero tú eres mucho más joven que yo. Hombre, por supuesto. Claro, Quiero decir claro. la mía, que tú ya no eras joven. Cuando yo era joven, tú ya no eras joven. No, claro. Y a lo largo del programa... Tampoco era un abuelo, ¿eh? No, O sea ni mucho que, menos. vale, El pelo blanco sí lo tenías. Sí, bueno, el pelo blanco ha sido una característica siempre muy dada en mí, ¿no? Yo me quedé con el pelo blanco. Es que, no lo sé, y la verdad es que no se me ha ocurrido nunca. A lo mejor si hubiera estado acostumbrado a eso de tintarse el pelo, que mucha gente se la tinta y me parece muy bien, pues si se hubiera notado menos, ¿no? Pero bueno, mi condicionante era el de pelo blanco, pues Dios me dio el pelo blanco pronto, pues nada, pues hemos estado con el... Así ahora se nota menos. Sí, ahora se ha descubierto que esto no es por el estrés, ni es por nada, ninguna enfermedad, ni nada de esto, que es un gen. No. Es un gen Supongo que ya está que localizado, que hace pues que tengamos el pelo Supongo blanco. que sí. Ahora el experimento estamos viendo a ver, porque mi hijo ya está teniendo muchas canas, a pesar de que tampoco es muy viejo, ¿no? Y veremos a ver lo que pasa con el nieto mayor y el nieto pequeño. Bueno, ahora mismo no tienen canas. No, esos están ahí limpios de canas todavía. Bueno, ¿a qué cole vas en esa infancia? Bueno, yo ¿Y empecé en qué instituto? yo empecé como muchos ellineros en la academia de aquel entrañable profesor que era don José Baídez. Uh-huh. Allí compartimos con los amigos los primeros años de la enseñanza, para después pasar a la Academia del Rosario, entonces ya muy cerquita de donde vivíamos, en la calle de Heras, y de allí ya pues al instituto. Yo realicé los estudios de bachiller en aquel entrañable instituto que desapareció, que estaba enfrente del recinto ferial, y allí fue donde... Lope de Vega. Efectivamente, en Lope de Vega, y allí fue donde realicé esos estudios de bachiller para culminar ya lo que era la infancia. Además, me acuerdo que aquella época coincidió con la circunstancia de que en aquellos momentos, que seguramente también los sellineros lo recordarán, fue la época en que los alumnos o los estudiantes que entonces estaban en el seminario menor de Ellín comenzaron a realizar los estudios de bachillerato también en ese mismo instituto, en el Lope de Vega. Y bueno, pues era una época también muy entrañable. Me acuerdo de aquellos paseos, aquellas vueltas interminables que nos dábamos en la época del recreo, durante esa época de recreo, esa media hora fuera de las actividades lectivas, aquellas vueltas interminables que nos dábamos por la Rosaleda del Parque, en fin, son recuerdos muy entrañables. Me vas a hacer llorar esta mañana. No lo pretendo, ni muchísimo menos. Muchas gracias. Lo que sí vamos a hacer es disfrutar mucho, claro que sí, porque toda tu vida pues está enmarcada dentro de muchos sentimientos y muchos momentos importantes de la ciudad, porque tú has sido de los que tus raíces te han impedido no viajar, que viajar sé que te ha gustado mucho y lo has hecho bastante a menudo, pero sí a marcharte de Ellín, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo he sido una persona, como le ocurre a tantísimas personas de Ellín, ¿no? Que el sentimiento de ser ellinero lo hemos tenido siempre muy a gala, lo hemos tenido siempre muy arraigado. Me estaba acordando ahora de aquella época en la que, claro, también había Semana Santa, lógicamente, ¿no? Y la Semana Santa pues se vivía de otra forma muy distinta. Muchos oyentes se recordarán, habrá otros que les sonará un poco extraño lo que voy a decir ahora, pero también en aquella época había lo que podía... Entonces no existía la palabra peña de tamborileros, ¿no? Pero lógicamente el grupo de amigos pues salíamos todos los años a tocar el tambor y a disfrutar de la tamborada, ¿no? Y nos comíamos nuestro mojete. Lo que ocurre es que, claro, el sitio donde te comías o donde te tomabas el mojete con los amigos a primera hora de la madrugada del Viernes Santo, pues no tenía los condicionantes que hoy tienen el 99,8%, por dejar algún sitio, algún espacio sin nombrar, que tienen ahora las peñas, ¿no? Y entonces yo recuerdo pues que entonces allí en la cochera que teníamos en la calle de Heras, pues allí con un frío que pelaba, allí nos tomábamos el mojete como podíamos y enseguida nos íbamos a la calle, que ese era otro de los condicionantes que quizás han marcado la tamborada en los últimos años ahora. Enseguida, como las comodidades que ahora existen en muchas peñas nosotros no las teníamos, pues entonces enseguida nos íbamos otra vez a la calle a participar en la tamborada, ¿no?
Era otra época. Un capítulo aparte el que tenemos que tener hoy con Ángel Romero relacionado con la Semana Santa, porque has hecho mucho y bueno por la Semana Santa en la medida de tus posibilidades, y eso también por supuesto queremos tratarlo en el día de hoy. Tu infancia, tu juventud, ahí ya nos comentas tu formación, en qué lugares emblemáticos también ha ido teniendo lugar, pero tú cuando estudiabas, ¿para qué estudiabas? ¿Qué querías ser de mayor? Pues la verdad es que no tenía el tema muy definido. Empecé a estudiar comercio. Estuve realizando los primeros cursos de comercio en aquello que entonces se llamaba alumno libre, ¿no? Y entonces iba a examinarme a la Escuela de Comercio de Murcia, ¿no? Después realicé los primeros cursos, pero aquello, la verdad es que no terminaba por gustarme, ¿no? Entonces empecé a estudiar, ya habían pasado bastantes más años, empecé a estudiar cursos, estuve estudiando un curso de informática. El primer contacto que yo tuve con los ordenadores, que era cuando existían aquellos mamotrecos tremendos y se trabajaba en los lenguajes, entonces creo que eran, a ver si me acuerdo, el COBOL, no, ¿qué va? No, el MS2, ni eso todavía. El COBOL y el Fortran me parece que eran los dos lenguajes informáticos que entonces existían, ¿no? Hice también un curso de psicología básica, y luego pues habida cuenta de lo que te he dicho, ¿no? De que por desgracia tuve que coger las riendas de la familia, pues en una época de práctica juventud, pues entonces tenía que estar compatibilizando los estudios con eso. Lo que es el ingreso también lo hacíamos por libre. Recuerdo aquel entrañable examen de ingreso que lo hacíamos por libre, íbamos a examinarnos a Albacete, a través de la Academia del Rosario nos llevaban a Albacete a examinarnos. Era una época, la verdad, muy entrañable y muy bonita, ¿no? A partir de ahí, de que ya surgen otras oportunidades, pues entonces siempre me he tenido a gala. Quizás debo de agradecer que las circunstancias me lo permitieron, ¿no? El hecho de quedar en mi pueblo, ¿no? De seguir participando en la vida de mi pueblo. Y después la verdad es que tengo que decirte que no me arrepiento de haber tenido, para mí fue una inmensa suerte, ¿no? Quizás ha habido otras personas hoy, lógicamente, pues si quieres realizar estudios superiores tienes que marchar fuera, como siempre ha ocurrido, evidentemente. No había entonces las oportunidades que existen ahora en cuanto a proliferación de universidades y demás, y entonces pues tenías que adaptarte, como estábamos diciendo anteriormente, a lo que había y a lo que existía, ¿no? O sea que tú en esos momentos no podías plantearte ni siquiera por un momento que tu vida profesional estaría relacionada con los medios de comunicación. En absoluto. Nada, ni pasar por la cabeza, vamos. No, yo la única relación que yo tenía con el mundo de la comunicación era una relación digamos más romántica que efectiva, ¿no? Porque yo me acuerdo que siempre me ha gustado trajinar con equipos tengo una verdadera, digamos entre comillas, obsesión por lo que eran los aparatos de radio antiguos que yo me acuerdo que había en aquella época, y que entonces, cuando no había televisión o la televisión no estaba tan sumamente extendida, yo soy de los que seguramente muchos oyentes también se acordarán, de los que cuando empezó la televisión a visionarse, se cerraba por las noches. Llegaba un momento en que la carta de ajuste, el himno de España, y aquello se cerraba hasta el día siguiente, ¿no? Y entonces, para llenar las horas, pues se utilizaba la radio, ¿no? Entonces, con el paso de los tiempos también, ya en la década de los 80, pues decidí sacarme la licencia de radioaficionado, junto con otros amigos que también profesaban esa misma ilusión y que nos unieron muchísimos años y nos siguen uniendo, por supuesto. Y de ahí ya pues empecé a montar mis equipos en el nuevo domicilio que teníamos. Ya estoy hablando de otra época en la que ya mi madre también había desaparecido y demás, y bueno, pues llegó el momento de casarse, y compatibilicé también mis aficiones con el matrimonio y luego con la llegada de mi único hijo. En este aspecto, hasta ahora habíamos tenido la tradición de los romeros, ¿no? De ser hijo único, ¿no? O sea, yo fui hijo único y mi hijo también fue hijo único, y afortunadamente entiendo yo que esta tradición ahora pues la hemos roto, y estamos todos muy orgullosos del último vástago que llegó hace año y medio a la familia, y que es un verdadero terremoto. Ha roto
roto la tradición sí. familiar, y son dos los churumbeles que tiene tu efectivamente, Ángel Pedro. Con una diferencia de 21 años, de 20 a 21 años de edad, con esa diferencia, pero muy contentos. Bueno, pues esto de ser radioaficionado en aquel momento donde, bueno, pues era una forma de comunicarse realmente extendida. Quizás ahora ya ha caído en desuso, podríamos decir. Claro, estamos hablando de una época en la que entonces no existía el Internet, no existían los equipos informáticos que entonces habían, eran prácticamente inaccesibles para tenerlos en un domicilio particular. Entonces era una época muy buena. El espíritu de la radioafición yo creo que no ha variado, sigue siendo una máquina de hacer amigos, ¿no? Un hobby que a la vez ya no era tan hobby porque a partir de ese medio pues se han realizado muchas ayudas a personas que necesitaban cualquier tipo de socorro. Yo recuerdo que en aquella época ya estamos hablando de los años 80, pues teníamos un operativo que salía a escala nacional y que lo sacábamos cada día entre las 3 y las 4 de la tarde y salía desde un sitio de España distinto y no me acuerdo qué día era, si era los lunes o era los martes o un día de la semana lo sacaba yo precisamente desde Gin y ahí se hacían presentes pues estaciones de aficionados prácticamente de toda España e incluso muchas del extranjero y se estaba a la espera pues de personas que necesitaban medicamentos que aquí no se encontraban, había que solicitarlos fuera y demás y entonces se realizaba una labor social muy importante. Tengo que hablar también de mi vinculación con la red de radio de emergencia de protección civil, con la REMER, de la que precisamente hace una semana recibí el diploma de los 30 años de servicio en la red de radio de emergencia de protección civil. Hubo un acto al que yo no pude asistir porque se celebró el martes santo en la subdelegación del gobierno y luego la semana pasada fui al Albacete a recoger mi diploma del que estoy muy orgulloso de los 30 años en la red de radio de emergencia. Y esa afición por la radioafición, valga la redundancia, me hizo que un día, mientras estaban realizando las obras de readaptación del entonces convento de las Clarisas para convertirlo en Casa de la Cultura, siendo alcalde Antonio Pina, pues me acuerdo que tuve la oportunidad de visitar aquellas obras que entonces estaba realizando la Escuela Taller de Gin y con la dirección de Peridis. Efectivamente, bajo la dirección de Peridis y todo el equipo que comandaba a nivel local en la Escuela Taller Alfonso Robles. Y tuve la oportunidad de acceder a la primera planta y en aquella primera planta me dijeron, este es el espacio donde va a estar la emisora municipal. A mí aquello realmente me impactó, ¿no? Lo de la emisora municipal. Hay que hablar de la situación que entonces tenía Gin en cuanto a las comunicaciones. Como estábamos diciendo anteriormente, pues la televisión tenía su hueco, pero iba avanzando más o menos lentamente. Y en Ellín hemos tenido siempre la desgracia de... Quizás ha sido hoy no existe esa desgracia ya, afortunadamente, pero entonces sí existía. Las emisoras de radio transmitían en onda media. Muchas personas de Ellín se acordarán de aquella entrañable La Voz Sindical de Ellín, que estaba emplazada y que todavía están puestas las antenas. Me figuro que tú, como habitante durante muchos años del barrio de San Roque, habrás visto esa antena. Aún está puesto el dipolo encima del edificio de correos, encima de donde ahora está la Asociación de Cofradías y Hermandades, y aquellas emisoras transmitían en onda media, ¿no? Hasta que llegó el decreto estatal en el que tenían que pasar a frecuencia modulada. Las emisoras locales tenían que pasar a frecuencia modulada. ¿Qué ocurre entonces? Pues que poblaciones como Ellín se quedaron sin emisora local. La desgracia que entonces decía yo que existía es que el emplazamiento geográfico de Ellín era muy malo para captar estaciones de radio de Albacete. Siempre ha sido malo. ¿Por qué? Pues por las condiciones orográficas que hay, que nos impiden. De aquí para Murcia, lo que quieras. Aquí nos alimentamos noticiablemente hablando de la información que transmitía el centro emisor del sureste de Radio Nacional de España, que era prácticamente lo único que se escuchaba en aquella época en Ellín,
Jean y transmitía desde Murcia, ¿no? Tenía sus corresponsales aquí, me acuerdo de Antonio Ruescas y de la gente que desde Jean enviaba las noticias al centro emisor del sureste, ¿no? Pero quiero decir que existía un aislamiento durante muchos años, existía un aislamiento tremendo en cuanto a comunicaciones. Por eso cuando se habló o se empezó a gestionar el proyecto municipal de realizar o de poner en marcha una nueva emisora, en este caso municipal, al amparo de la legislación que permitía a los municipios el tener su propia emisora, pues la verdad es que se cumplió una razón, o sea, un beneficio social, aquello aportó un beneficio social tremendo, ¿no? Nació la emisora municipal. Y prácticamente desde el primer momento, pues yo, como tantas otras personas, empezamos a trabajar de manera altruista para sacar adelante ese proyecto, ¿no? Recuerdo que Radio Jean, en su principio, estaba bajo la gestión directa del ayuntamiento a través de Eusebio Pérez Pastor, y entonces con más voluntad que conocimientos empezamos a llevar adelante ese proyecto, pues con un grupo de personas que aquello se incrementó, ¿no? Porque pues la verdad es que fueron muchas las personas que acudieron o acudisteis a prestar esa colaboración en la emisora municipal. No sé, pues me acuerdo del inefable Capri, de Paquito, de Bleda, de todas aquellas personas que estuvieron en la primera época de la Radio Jean, ¿no? Pasa el tiempo y el ayuntamiento, entonces el equipo de gobierno, comandado, ya digo, por el alcalde, por don Antonio Pina, pues decide dar un giro o dar una importancia más significativa a lo que era ese medio de comunicación municipal, ¿no? Y entonces se crea el órgano municipal, el patronato municipal de comunicaciones, efectivamente, ¿no? En el que tuvieron a bien nombrarme director del mismo. Fui el primer director y yo no me acuerdo si fui el único director porque aquello desapareció después, ¿no? Pero bueno, el patronato municipal de comunicaciones, la función que tenía era precisamente el llevar adelante la dirección de la emisora municipal, ¿no? Y en aquella época, pues ya digo, se abrió la emisora a la población, la gente estaba encantada de tener ese medio de comunicación que les permitía conocer lo que ocurría en la ciudad de una manera instantánea. Recuerdo a título anecdótico que había sitios donde, incluso en sitios públicos, donde no dejaban incluso el poner la radio por las mañanas porque la gente se dedicaba a escuchar la radio, ¿no? Y bueno, era tremendo el impacto, ¿no? Pero hay que comprender y hay que asimilar el hecho que esto a lo mejor es muy difícil. Entender ahora es complicado. De que la gente lo entienda ahora, ¿no? Pero de pasar a no tener un medio propio de comunicación, a saber que, pues no sé, que iba a haber un corte de agua, que el colectivo estaba preparando las fiestas de este barrio, que aquellos estaban hablando de lo otro, ¿no? Y sentir que toda la información de tu pueblo la podías tener al alcance de un botón, aquello pues marcó una época de una manera bárbara. Esto a lo mejor en una capital en la que tienes 4 o 5 emisoras no lo valoras, pero tal y como estábamos nosotros, jolines, aquello fue un impacto social brutal. Y así empezamos, y una de las personas que acudió a esa llamada de colaboración con la emisora municipal fue don José Aurelio Martínez, ¿no? Con 14 añitos. Con 14 añitos. Ahí empezó a trabajar en la radio. Y ahí se inició esta persona que ahora, pues fíjense ustedes dónde está, ¿eh? O sea que parte de que José Aurelio esté ahí, pues tengo yo también la culpa, ¿no? Y a mucha honra. Y lo iba a comentar yo, efectivamente. Ahí, cuando nos está contando esta parte de su vida Ángel Romero, es donde yo le conozco. Y como bien dice Ángel Romero y otro buen amigo, Manuel Pérez, sin duda, efectivamente, sí. Puedo Manolo se dedicaba más a la parte técnica. Manolo estaba ahí
un poco detrás de la mata, hablando, y el otro día lo vi por la calle y digo, Manolo, que ya me he jubilado yo también, tal, madre mía, que... Y estuvimos hablando ahí un ratillo, y él se dedicaba efectivamente a la parte técnica, que todo funcionara. Hay que hablar también, los oyentes de aquella época también se acordarán, que aquello estabas transmitiendo entre que la Casa de la Cultura estaba en obras y cada 3x2 saltaban los automáticos, y que la radio, pues aquello tenía que acoplarse el emisor y etcétera, etcétera, pues estabas haciendo un programa, ¡pum!, se te iba la luz y te quedabas allí en cuadro. Pero la verdad es que fuimos muy osados a la hora de poner en marcha la radio, y digo lo de osados entre comillas, porque la radio empezó a funcionar, digamos un poco de manera oficial, el primer viernes de marzo, no sé si fue del año 86, 87, no recuerdo ahora mismo, el primer viernes de marzo. Y el domingo siguiente, que era cuando el Cristo de Medinaceli subía al Calvario, me acuerdo que a base de walkie-talkies estuvimos transmitiendo en directo, por un lado, el partido que jugaba el Ellín en Santa Ana, y por otro haciendo conexiones con la procesión al Calvario del Cristo de Medinaceli. Lo recuerdo además de verte allí en la plaza de San Roque con... Claro, y gracias a esa osadía pues se sacó adelante, y por supuesto, ya digo, a la voluntad y al empecinamiento de muchas personas, se sacó adelante este proyecto que era vital para la ciudad llinera. Bueno, pues efectivamente, en esa época es cuando conozco, entre otros muchos amigos, a Ángel Romero. Puedo presumir de padrinos, como decía, con Manuel y con Ángel. Claro. Y además éramos una familia. Sí. Ellos son una familia de estas. Una familia además de muchos componentes, ¿no? Sí. Bueno, pues el trabajo era altruista y eso daba lugar a un equipo de personas maravilloso, cada uno con su estilo, cada uno con su programa concreto. Bueno, colaboraban también los diferentes departamentos municipales. La radio que se hacía era una radio muy viva. Otra de las personas que también te acordarás de aquel inefable programa que se llamaba Ellín al Día, que eran los magazines que nunca han pasado. Lourdes, que estuvo ahí. Marisol también. Marisol Sánchez, que Campillo. era la persona con la que participaba Paquito, el desgraciadamente desaparecido Paquito, Bleda, Capri, que lo hemos nombrado antes, y bueno, tantísimas personas que pondrían una lista muy larga, ¿no? Y realizábamos una radio, ya digo, muy heroica, porque nos quedábamos sin luz, los componentes, aquello se iba cada 3x2 y demás, no había presupuesto, los discos no los llevábamos nosotros. Efectivamente, y las de veces que se cortaba el emisor, estaba en el Palomar. El emisor estaba en el Palomar de la Casa de la Cultura. Subía a saber qué le pasaba, y entonces te encontraban los pelos de los gatos. De los gatos por allí, claro, que habían hecho sus necesidades encima del emisor, porque aquello para el invierno estaba todo abierto, estaba en obras y hacía un frío que pelaba, y los gatos pues se subían allí encima del emisor porque aquello estaba calentito. Qué maravilla, qué buenos recuerdos. Sí, la verdad es que sí. Por cierto, por eso digo que no cambió esa época por la de nadie. Algunos dirán, vaya un rollete que nos están contando esta mañana, pero es que es así. Cualquier tiempo pasado fue mejor o peor, sí. Pero fue lo que fue. Fue lo que fue, efectivamente. Nos envía un mensaje nuestro buen amigo Juanjo, y efectivamente hay que hacer honor a la realidad, y es que antes de la emisora municipal hubo otras iniciativas, vamos a llamarlo en plan pirata. Sí, efectivamente. ¿Quién no se acuerda de Radioterapia? Radioterapia y RK2, claro, que también fueron muchos de los componentes de RK2 que luego pasaron a formar parte de esa gran familia que decíamos de la emisora. Nuestro saludo, por supuesto, a los que daban vida a Radioterapia y RK2. Y hay que decir que también, al hilo de lo que estaba diciendo Juanjo, de que cuando la emisora municipal de Ellín, cuando Radio Ellín arranca en esta época ya de la frecuencia modulada, pues entonces arrancó quizás aprovechando un poco el vacío legal que existía. Allí estábamos todos temiendo decir, ya verás tú, el día menos pensado viene Telecomunicaciones y nos cierra aquí el chiringuito y tal, ¿no? Pero las emisoras municipales, yo creo que la ayuda importante que tuvimos en ese aspecto fue que la situación que tenía Ellín, pues también existía en muchas otras poblaciones, ¿no? Y empezaron a proliferar como setas, como hongos, estas emisoras municipales, y al final, pues claro, se tuvo que crear, para sustituir ese vacío legal que entonces existía, una normativa que regulara el funcionamiento de las emisoras. Muy bien, bueno, pues la radio que un día, Ángel, tenemos que sentarnos y hablar, ¿no? De la radio en Ellín. Claro. Esto es interesante porque al fin y al cabo es parte de
nuestra historia y fueron momentos muy muy bonitos. De hecho, bueno, pues algunas personas al final decidimos a través de ese primer paso dedicarnos el resto de nuestra vida a los medios de comunicación, como fue tu caso, porque no abandonas del todo la radio en ningún momento, porque sigues colaborando, pero luego te pasas a la prensa escrita. Sí, efectivamente. Yo recuerdo que mi paso a la Tribuna de Albacete, que ha sido el único medio en el que he trabajado en prensa escrita durante todos estos años de mi vida laboral, pues el contacto con la Tribuna me vino precisamente a través de Radio Ellín. Me explico. En la emisora recibíamos todos los días los dos periódicos que entonces se llegaban a la población, que era La Tribuna y La Verdad, y yo recuerdo que en una ocasión leí un anuncio insertado en La Tribuna en la que decían que se estaba buscando delegado, aunque a mí no me ha gustado nunca la palabra delegado. Se estaba buscando un delegado en allí. Siempre me ha gustado más la palabra del corresponsal, ¿no? La notaba así más cercana, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue cuando empecé a compatibilizar en media jornada el trabajo en la radio. De ahí que yo me encargaba de la radio, y me pongo en primera persona con perdón, durante todo el horario matinal, y luego Manolo Pérez se encargaba de coordinar o de comandar la radio durante el horario vespertino, ¿no? Y yo empecé a trabajar en media jornada en los dos medios, y así estuve pues algunos años, ¿no? Hasta que ya pues terminó el periodo de trabajo en la emisora municipal, y entonces ya fue cuando empecé a dedicarme a la Tribuna de Albacete, pues con dedicación exclusiva. La radio, la prensa escrita, la Tribuna de Albacete, también tus colaboraciones en televisión. De todos los medios de comunicación, ¿con qué te quedas? No lo sé. La verdad es que, vamos a ver, yo he tenido un honor y una suerte tremenda, y lo digo suerte, aunque a veces lo he pasado muy mal. Pero he tenido la suerte de estar trabajando al mismo tiempo en 3 tipos de medios de comunicación: en la radio, en el periódico y en la televisión. Porque recordarás aquellos, cuando nació también la televisión local, el Canal 49, que era entonces, que realizábamos aquellos programas que se hacían durante la Cuaresma de Semana Santa, y claro, en las Cuaresmas pues aquello coincidía con las actividades laborales de la radio, coincidía con las actividades laborales del periódico y tal, ¿no? Y he tenido la oportunidad de llegar en algunos momentos a estar trabajando al mismo tiempo en esa actividad concreta de difundir las noticias pasionales, de estar trabajando en los 3 medios de comunicación. Si te digo la verdad, la radio tiene su encanto por la inmediatez. Yo siempre he definido a la radio como el medio más inmediato para dar las noticias, ¿no? Ahora mismo está ocurriendo o ocurre cualquier cosa en la ciudad y tú suspendes automáticamente este programa y das la noticia allí. Mire ustedes, ha pasado esto, se ha cortado el tráfico en este sitio, se ha quedado sin agua el barrio aquel, tal. Es la inmediatez, ¿no? Quizás la televisión cumple su papel ante el hecho de que lo que tú estás contando ahora lo van a ver, aunque sea horas después, in situ en cuanto a las imágenes, ¿no? Pero quizás el testimonio de la prensa escrita es el que hasta ahora, por lo menos, hasta ahora que ya Internet nos domina a todos, no que nosotros dominemos a Internet, sino que Internet nos va dominando cada vez más a todos, pues la prensa escrita ha cumplido el papel ese de ser el notario oficial de lo que ocurría. Es cierto que tenías que esperarte al día siguiente pero no sé, el hecho de que esa noticia que tú antes habías difundido en la radio, o que se había escuchado en la radio y se había visto en la televisión, era certificada al día siguiente con una información escrita que quedaba y sigue quedando, y estará mientras existan las hemerotecas a disposición de todo el mundo. Y aquello era una especie de certificado oficial de lo que había sido noticia en un momento dado, ¿no? De ahí el encanto, quizás un tanto romántico, si se me permite la expresión,
que tenía la prensa escrita, o que siempre ha tenido la prensa escrita. Y aunque es un medio también bastante más complicado de sacar adelante, pues la verdad es que mi época de la prensa escrita yo guardo un recuerdo realmente imborrable. Tuve la suerte de comenzar a trabajar con un grupo de compañeros en Albacete que ha sido mi segunda familia. La verdad es que ha sido mi segunda familia, y cuando nos juntábamos precisamente con motivo de la jubilación, la verdad es que los casi 30 años de labor en la distancia, pero en la cercanía también, se me habían pasado. Y dije, jolines, ¿cómo es posible que haya pasado ya tanto tiempo, ¿no? Y eso pues hace mucho. Una familia en Albacete y una familia quizás un poquito más corta en Ellín, también profesional. Hablábamos antes de cientos de personas que estaban en los inicios en la radio municipal, pero también en este tiempo con la tribuna, pues aunque digo la familia es mucho más pequeña en Ellín, pero inseparable también, y de la familia nuestro buen amigo el gitano. Hombre, Tony. Bueno, Tony ha sido... Fernández. Vamos a ver, a Tony me cabe el honor de haberlo introducido yo en la radio en principio, ¿no? Tony empezó a colaborar con la información escrita un poquillo después. Yo no sé si muchos oyentes se acordarán, y lo digo y perdón que me ría, porque los primeros que nos reímos somos Tony y yo, recordando aquella época, ¿no? Las inefables crónicas que Tony nos mandaba para la radio, un día a la semana, me parece que eran los viernes cuando nos mandaba, o los lunes cuando nos mandaba aquellas crónicas, en las que aquello era un lujazo, ¿eh? O sea, que una emisora como Radio Ellín, una emisora municipal, tuviera un corresponsal en el sitio más de moda de España, como era Ibiza, aquello era un lujo brutal. Y aquello lo explotábamos, bueno, tremendo. Tony nos contaba a través de la radio los hechos y milagros de toda la jet set que entonces había. Y de ahí salió después la idea, cuando yo empecé a trabajar en la tribuna, salió la idea de esa misma sección trasplantarla al periódico. Y hubo una época también en la que salieron los flashes de Ibiza de Tony, porque Tony se ha caracterizado en principio toda su vida por ser un trabajador incansable, ¿no? Aparte de su profesión en la hostelería, él era un trabajador de la noche incansable, en el buen sentido de la palabra. Él terminaba su jornada laboral y aunque hubiera estado trabajando, porque muchas veces me lo decía, que se iba muchas veces derrengado, pero bueno, él se echaba las cámaras al hombro y se iba a captar la actualidad de Ibiza, y así nacieron los flashes de Ibiza, que todavía se están perpetuando, ¿no? Y la verdad es que ha supuesto... Lo que ocurre es que yo a Tony siempre lo he considerado y lo considero como alguien de mi familia, ¿no? Nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años y por eso ha sido el tenerlo un poco apartado en el hecho de decir, esta gente colaborará, pero Tony, que era, como siempre nos decimos nosotros, mi hermano, pues la verdad es que fue un encanto, aunque había que sujetarlo mucho. Cuando decía las crónicas, él hablaba a su aire y a su estilo, todo el mundo lo entendíamos, pero de vez en cuando decía, Tony, por Dios, el lenguaje que aquí no sabemos quién nos está escuchando, ¿no? Sí. Pero muy bien, la verdad es que desde aquí le me ha dado también un recuerdo muy cordial, afectuoso. Estuve hablando con él hace un par de días. Que está en un momento... Está en un momento malo, y es quizás cuando más se nota la ayuda de los amigos. Hace poco tuvimos también el hecho de ese aviso, porque afortunadamente todo ha quedado en un susto que tuvo el compañero Emilio Sánchez, ¿no? Y a mí, cuando me comentaron lo que le había ocurrido a Emilio en Semana Santa, pues me vino a la cabeza la cantidad de años que habíamos convivido, ¿no? Que esa es otra familia también. O sea, el hecho de estar conviviendo, pues no sé cómo me está ocurriendo ahora con Lourdes, con Pablo, con Manolo Guerrero, con tanta gente, ¿no? Esa es otra familia en la que te apoyas, porque muchas veces, yo se lo he dicho a Lourdes, digo, jolines, pasamos más tiempo juntos que con la familia. Y es verdad, ¿no? Por aquello de que las ruedas de prensa para arriba, ruedas de prensa para abajo y tal, ¿no? Y entonces se crea ahí otros vínculos familiares, y por eso cuando me enteré de lo de Emilio me causó un impacto tremendo,
por el hecho de decir, pero esto cómo es posible, ¿no? Pero bueno, ya se está Pelillo recuperando. Salamar, que que también hablé con él ayer y ya se está recuperando y ya está, que es lo importante. ¿Sabes de lo que me estoy acordando ahora, Ángel? Y así ya cambiamos un poco a otro aspecto importante de tu vida. Me estoy acordando de cuando me marchaba la mili. Ah, sí. Entre toda la familia. Es cierto, que es cierto. Fue a la estación. Sí. Que si yo iba a saber que el viaje a Almería en tren era tan largo, me había ido andando. Sí, había llegado sí, antes. sí. Una de las personas, junto a tu mujer, Sí. Josefina, Sí. que fueron a despedirme al tren, fuisteis vosotros. Sí, Fíjate. efectivamente. Qué bien. Sí, pero es Estoy que... recordándolo ahora, fíjate. Claro, es que es lo que hablábamos entonces. Ahora mismo existe una relación laboral en cualquier empresa, no ya de los medios de comunicación, en cualquier actividad que tengas, pues existe una relación laboral, ¿no? Pero en la radio es que éramos una familia y alguien, tú te acordarás de cómo celebrábamos las Navidades, dentro de que, no quiere decir con esto que el ayuntamiento nos llevara allí pavo y langostino y todo eso, sino que nosotros pues llevábamos nuestros propios pedacillos de turrón, nuestros propios, y nos ambientábamos allí y tal, y lo pasábamos, como suelen decir a los modernos, de gluten, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo además que hacíamos unos programas de resumen del final de año, y aquello incluso lo grabábamos por la noche y toda la historia, que aquello imponía meterte en el convento a las 11 de la noche para salir después a las 2 de la mañana y dejarte el programa grabado, pero que era una familia y lo pasábamos muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dejar un poco el lado profesional, que como pueden comprobar daría para mucho. Podríamos Sí, porque estar... son 30 años que Claro. los miras ahora y dices, pero ¿cómo es posible que haya pasado este tiempo ya y tal? Y es así, el tiempo no perdona, pero bueno, la verdad y el orgullo es que puedes llegar y hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, contarlo. Y es maravilloso. Sí. Ángel Romero y la Semana Santa de Jin. Antes hablaba un poco de su mojete y cómo se lo comían y lo rápido que se lo comían para seguir tocando el tambor, pero lo que sí está claro es que en la Semana Santa bueno, pues has colaborado, no vamos a decir que has trabajado mucho por la Semana Santa, que eso parece que queda un poco extraño, pero sí has colaborado a engrandecer la Semana Santa y a mantener una de nuestras tradiciones más bonitas, ¿no? Y lo has hecho pues desde diferentes aspectos y líneas de trabajo, ¿no? Porque claro, si tenemos que hablar de Semana Santa y Ángel Romero, pues tendríamos que hablar, por ejemplo, de carteles anunciadores. Sí. ¿Cuántos has realizado? Sí, es verdad. Pues me parece que fueron 5 los que hice. Está el de La Dolorosa, el Cristo de Medinaceli, el Cristo de la Sangre. Mi hijo realizó el de la Escuela de Cristo. Y no sé si me falta alguno más. 4 o 5 carteles de Semana Santa, de aquella época en las que entonces se nominaban a través de concurso de diapositivas. Se nominaban entonces los carteles. Y nada, yo empecé en la federación, que entonces era Federación de Cofradías y Hermandades de Jin, de la mano de Rafael Jiménez, de amigo Rafa, que era entonces secretario, creo que era, o formaba parte de la junta directiva del entonces recién elegido don Manuel Mínguez. Y me van a permitir que a los presidentes de la Asociación de Cofradías yo les dé ese trato, porque la verdad es que he tenido el honor de servir con gente muy valiosa en la Asociación de Cofradías y Hermandades. Y llegué a la junta directiva de la Asociación de Cofradías y Hermandades cuando estaba formándose el equipo de Manuel Mínguez, ¿no? Ahí entré en el puesto de vicesecretario y desde entonces pues he conocido a un montón o he trabajado, mejor dicho, con un montón de presidentes, con un grupo de personas maravilloso, algunas de las cuales no existe, y yo por eso me acordaba de ellas hace 2 años cuando tuve el honor de dar el pregón de la Semana Santa, de dedicárselo precisamente a esos presidentes que ya no están, ¿no? A Manolo, a Rafa Picazo, a Amando Vera, a todas aquellas personas que a lo largo de los años, y en los presidentes yo quería unir precisamente a todas las personas de Jin que han trabajado incansablemente para hacer la Semana Santa más grande desde cualquiera de sus ángulos, ¿no? Desde el aspecto tamborilero, del aspecto procesional y tal, porque son personas que se lo merecen. Bueno, ya has hablado también de los carteles y como pregonero, ¿no? Que también era otra de las cuestiones que quería poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué supone para Ángel Romero ser pregonero de la Semana Santa en ese momento?
seguro que ha sido uno de los mejores, de los momentos más importantes de tu vida relacionados con la Semana Santa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Aunque yo recuerdo con varios compañeros, en plan así un poco divertido y tal, decíamos, tiene el pregón preparado desde que era un niño. Sabíamos que antes o después serías pregonero, vamos. No lo he tenido tan claro, ¿eh? Pero bueno, pero no por nada, porque Jin afortunadamente ha tenido unas semanas, una serie de pregoneros que han sido muy valiosos y que aquí se han dado pregones antológicos, han sido pregones sin desmerecer a ninguno, pero ha habido algunos que han dejado una huella indeleble, ¿no? Lo que ocurre es que cuando a mí Carlos Martínez me dice que iba a ser, que si aceptaba ser el pregonero, bueno, pues aparte del orgullo que te supone y de dar la contestación afirmativa, enseguida piensa y dice, bueno, ¿y qué voy a decir yo ahora de la Semana Santa que no se haya dicho ya? Pero eso era una cosa que siempre me ha ocurrido cuando yo he empezado a realizar el extra de la Semana Santa de Jin que cada año realizábamos en la tribuna. Y entonces, cuando tú empezabas a realizar aquellos extras que entonces se llevaban alrededor de 60, 70 páginas y tenías que empezar a trabajarlos casi en cuanto terminabas de comerte el turrón, pues entonces lo primero que decías cada año era lo mismo, ¿no? ¿Qué vas a decir, qué vas a poner este año en el periódico que no hayas escrito ya? Uh-huh. Pero afortunadamente nuestra Semana Santa tiene tantas cosas todavía sin decir y sin descubrir que siempre hay cosas nuevas por decir, ¿no? Y por eso, pues la verdad es que no tuve ninguna dificultad. La única osadía, digamos entre comillas, que tuve, que fue a título particular, fue el hecho de que mi pregón no lo conoció nadie hasta el momento en que se dijo en la Asunción. O sea, yo no llegué, lo dijiste, sí, no llegué a enseñarle el pregón nunca, precisamente porque, no sé, digo, vamos a ver, mi nieto sobre todo, abuelo, el pregón, léemelo, tal, mi hijo, tal, mi mujer ya, las 2 o 3 veces cuando le dije ya que no, ya, dice, bueno, pues nada, pues ya no te digo nada, tal. No, pero mi hijo, mi nieto sí me estuvieron, dinos el pregón. Y yo por esa curiosidad, por ese aspecto de decir, es que a lo mejor tú le dices el pregón a alguien, ¿no? Y con la mejor intención del mundo te dicen, oye, pues cambia esto y en vez de esto pon esto otro y tal y cual, ¿no? Y entonces ya la idea que tú tenías en principio ya te la echan un poco por tierra o te la desvirtúan un poco y dices, ¿y por qué no cambio también esto, tal? Y por eso decidí, digo, no, esto va a ir a tumba abierta y los primeros con los que me voy a enfrentar una vez que yo baje de allí del altar de la Iglesia de la Asunción va a ser con la propia familia. Y además se lo dije, digo, no vais a conocer el pregón hasta la Iglesia de la Asunción. No, y doy fe de ello. Sí. Que me lo comentó tu esposa. Me dijo Josefina, no me ha leído el pregón. Nada. No sé de lo que va. Nada. O sea que... No lo sabían absolutamente nadie. Bueno, pues un momento sin duda maravilloso para Ángel Romero y un pregón pues cargado de sentimientos, como no puede ser de otra manera. Sí. Lo decíamos antes, esas raíces que echaste en tu ciudad natal o en tu pueblo natal que te han impedido pues abandonarlo y lógicamente pues hay vivencias para uno y para muchos más pregones, sin duda. Bueno, pero carteles, pregón, trabajo también en la Asociación de Cofradías. Además, el pregón ha sido un acto en el que yo empecé precisamente presentándolo como secretario de la Asociación de Cofradías y Hermandades de muchos años. Bueno, pero además de todo esto, sí, y hay otra labor importante que yo creo que todos estamos muy agradecidos, ¿no? Es tu participación en las retransmisiones de muchas televisiones de ámbito nacional o regional, cuando bueno pues hemos tenido oportunidad de ver nuestras procesiones y ahí estaba con sus comentarios Ángel Romero, que bueno pues estaba como por casa, ¿no? Porque estaba hablando de algo que ha vivido pues toda su vida, ¿no? Y esto también pues te lo hemos agradecido siempre, ¿no? El que la persona que tiene que por cierto, este año hemos tenido retransmisiones y se han metido muchísimas veces la pata, ¿no? Precisamente por no he podido. Ahora hablaremos de la Semana Santa de este año. No he escuchado nada de esta Semana Santa. Bueno, pues hay que estar informados. Y si no se está informado, pues hay que tener a alguien de la tierra como Ángel Romero que ayude. Hay mucha gente que sabe como ejemplo, pero de Semana Santa. Bueno, sí. De hecho, hay otras que han contado con otros compañeros, como es el caso de Pablo Cánovas y demás, que lo han hecho también fenomenal, pero que aquellos que no han contado con alguien origundo de aquí, pues han metido algunas patas tremendas, ¿no?
esta labor también, de alguna manera, ha sido importante para nuestra Semana Santa. Sí, vamos a ver, es lo que hablábamos anteriormente, o sea, la época esta en la que siempre se ha dicho que el buen paño en el arca se vende, eso ya no existe. Hoy hay una competencia brutal en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el aspecto comercial, industrial, como difundidor de las cosas significativas de tu pueblo, ¿no? Yo puedo entender que muchas veces en las, digamos, divergencias de opinión, por darles un lenguaje así un poco fino, que pueden tener los grupos políticos que integran o han integrado a lo largo de estos años la Corporación Municipal de Ellín, puedo entender que en muchas ocasiones se haya echado mano del hecho de criticar el tremendo, según ellos, en una palabra, el importe de lo que han costado las transmisiones televisivas que se han realizado a lo largo de estos años. Yo, y lo he hecho por delante, no he cobrado nunca, entre otras cosas porque lo mío era trabajar en la prensa escrita en estos años y no dedicarme a esto. Lo cierto es que yo no sé si han costado mucho o ha costado poco, pero lo cierto y verdad es que esas transmisiones nos han servido para que la Semana Santa de Ellín se difundiese a más y mejor. Yo no sé honradamente hasta qué cierto punto se habrán difundido, pero voy a contar una anécdota que quizás mucha gente no sabe. Independientemente, vamos a ver, en una de las transmisiones en la que yo más disfruté fue la transmisión que hizo Televisión Española de una procesión de Miércoles Santo. Se transmitió en directo a través de la segunda cadena de Televisión Española. Vino el equipo del Centro Regional de Castilla-La Mancha, de Toledo, y se realizó de manera espectacular esa transmisión. Pero a la vez esa transmisión pasó por el canal internacional de Televisión Española. Y yo recuerdo que al día siguiente a mí me llegaron informaciones de una persona diciendo que tenía familia en Nueva York y que el día anterior se había emocionado porque en la ciudad de los rascacielos pudo ver la Semana Santa de su pueblo. Entonces eso vale un montón, o sea, eso vale un montón, aparte de la labor difusora que tiene. Ahora la gente dirá, bueno, sí, claro, pero es que el que ese señor vea con todos los respetos la Semana Santa de su pueblo, tal, es que eso vale una pasta. Bien, vamos a hablar de otro tipo de difusión. Entre las emisoras o entre las cadenas que se han interesado por la Semana Santa de Ellín, por las transmisiones televisivas de la Semana Santa de Ellín durante estos años, me acuerdo que un año, creo que coincidió, a ver si esto nos va a sacar de dudas en el año que fue, creo que coincidió con el año en el que el Paso Gordo trajo el escuadrón de caballería el Miércoles Santo. Es que no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, espero que ese dato pueda servir de aspecto significativo o identificativo del año que fue. Bien, ese año se transmitieron las procesiones de Semana Santa a través de Local Media. Local Media es una agrupación que, y valga la redundancia, agrupa a una serie de emisoras de televisión locales, ¿no? O de ámbito que se circunscriben a un determinado sector de población. Una señal a la que se acogen muchas emisoras de televisión. Efectivamente. Entonces se transmitieron, me parece que fue primero la procesión de Miércoles Santo y después se transmitió la procesión, creo que hubieron tres. La primera fue la de Miércoles Santo, la segunda la de Jueves Santo y la tercera, la del Domingo de Resurrección, que fue el primer año que se transmitió en directo en la ceremonia del encuentro. Bueno, Local Media trabajaba de la siguiente forma. Ellos realizaban la transmisión de la procesión de Miércoles Santo. Se adherían las emisoras que lo consideraban oportuno y al día siguiente se comunicaba que el Jueves Santo iba a haber otra transmisión desde el mismo sitio con otra procesión, ¿no?
Y las emisoras que a bien lo interesaban, pues decían, oye, pues mira, aquello fue un tostón el miércoles, nosotros pasamos, no conectamos con esto, tal. Y luego el domingo, pues ocurría lo mismo, ¿no? Durante esos 3 días, según certificación que yo tengo en mi casa, que me mandaron después desde Visión 6, que era la que coordinaba aquel año las transmisiones de Local Media, ninguna de las televisiones adheridas a Local Media que transmitió la procesión de Miércoles Santo dejó de transmitir ninguna procesión de ella. Fíjate. Entonces, eso, que es un detalle es por importante. El hecho de decir, vamos a ver, si en los cómputos de audiencia que yo tengo de la televisión de mi pueblo he podido comprobar que esto no tiene interés, pues yo no me voy a... No sé si esas televisiones, me figuro que a lo mejor sí, pero no lo sé. Si pagaban alguna cuota a Local Media por adherirse a transmitir esto o tenían algunos derechos, bueno, no lo sé. Pero el hecho de que todas las televisiones, porque me lo estaban diciendo, ya digo, los compañeros después de Visión 6 me lo comentaron, es decir, ninguna de las emisoras que ha transmitido el Miércoles Santo ha dicho después, yo no sigo, las otras 2 los quedáis vosotros. Uh-huh. Entonces, esas cosas que nunca se saben, por eso digo que muchas veces, que duda cabe que todo cuesta dinero, ¿no? Pero que muchas veces tenemos que saber dónde se emplea ese dinero en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, que es a exportar lo mejor posible la imagen de nuestra Semana Santa, que en definitiva es lo que queremos. Uh-huh. Y esas inversiones quizás hacen que ahora poquito a poco ya los medios de comunicación vayan viniendo sin cobrar, ¿no? Es que es por así. el hecho de estar en Ellín en momentos tan especiales. Pero tú tienes que sembrarlo. Claro. ¿Por qué? Porque la competencia, sobre todo en Semana Santa, y eso lo sabemos todos, es feroz. Uh-huh. Es feroz. Sí. Bueno, pues esto, ¿no? Que ha sido también importante tu labor en esas retransmisiones y bueno, y desde aquí, desde esta casa también, pues tu colaboración siempre, cuando se te ha pedido, ahí has estado, incluso con programas propios, como Sin Ánimo de Molestar, que fue, sí. Bueno, pues también, sin duda, pues uno de esos programas que recordamos y que ahora que están más tranquilos igual tenemos que retomar, ahora que tienen más tiempo libre, donde, bueno, pues, en fin, se analizaba un poquito más a fondo algunas cuestiones sociales y políticas de la ciudad y... Sí, pero siempre en tono ese de... Yo siempre me ha gustado el tener a gala algo que yo siempre he llamado el respeto institucional, en las informaciones que mandaba y en todo lo que hacía, ¿no? Y también tengo que reconocer que cuando el programa aquel de Sin Ánimo de Molestar, que no se despidió, sino que terminó una etapa porque coincidía el ciclo veraniego, y digo esto porque el programa quedó abierto. Entonces, yo recuerdo, no sé si tú te acordarás, que hicimos un programa en el que recabábamos la opinión de los grupos políticos, de qué dicen, qué tal y qué cual. Y la verdad te puedo decir que era una crítica sana, no era una crítica, sobre todo nunca se faltó el respeto a nadie, siempre se realizó con esas gotas de humor que intentábamos poner a través de la música, buscando. Yo les puedo asegurar a ustedes que quienes está hablando y el que está al otro lado de la pecera se han pasado aquí en la pecera del otro control unas horas nocturnas bastante dilatadas buscando, y a ver este comentario, qué canción le ponemos a esto, y a ver qué comentario le ponemos, los efectos especiales que se ponían, y lo realizábamos con mucha ilusión, ¿no? Y siempre se ha hecho desde el respeto, ¿no? La crítica tiene que existir, ¿no? Y si se le echan esas dosis de humor, pues yo creo que queda incluso mejor. No le quitan el hecho de que tú estés de alguna forma diciendo cuidado con esto, y también sirve de llamada de atención, pero nunca hemos tenido críticas feroces de ningún grupo político, ni nadie se ha molestado, porque además en Sin Ánimo de Molestar entraba todo el mundo, ¿no? Y ya está, y no decías, no, es que se dedican a este partido político nada más, es que con nosotros no se mete, aquí nos metíamos con todo el mundo, tal y cual. Creo recordar que hubo una queja que fue del elefante, de la cabalgata. Sí, efectivamente. Porque decía, ya está bien, dejadme en paz. Porque nos metimos mucho con él. Es cierto, el elefante de la cabalgata de Reyes. Perdóname, Ángel, que tenemos una llamada que quiere participar en el programa. Buenos días. Hola, buenos días. Rafael, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos escuchando la radio. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué quieres aportar a nuestra tertulia hoy que mantenemos con Ángel Romero? Sí, darle fe a lo que dice Ángel, la labor que hacía con la emisora, que yo he llegado en Sevilla y manda recuerdos para él. No me digas.
Del Hotel Stringe, Don Ángel. Ah, ahí va. ¿Eh? Ay. Qué viejos somos. Qué viejos somos. De ahí a coger allí, que cogía siempre el hotel ese, sí. y me tiraba con el hombre y hablando de las conversaciones que tenían con Ángel, y se lo decía a él, oye, me ha dado recuerdos para ti, sí. desde el hotel de Écija. Claro, ya lo creo, de Ramón. Sí. Sí. ¿Cómo estás? Pues nada, echándole estas narices. Y ya está, viviendo que no es poco, ¿no? Ya todo el mundo que me lo dice, lo digo, viviendo que no es poco y ya está. Vaya. Muy bien, me alegro un montón. Rafael, gracias por estar con nosotros, gracias. Vale, hasta luego. Oye, me ha mandado también, estoy aquí de trapicheos con pues esto vale mucho, o sea, estas cosas valen mucho, ¿no? Estoy de trapicheos con tu hijo y con el WhatsApp. Sí, mi hijo que me ha preparado un embolado. ¿Sí? Sí. Vamos a ver, yo te he dicho antes que íbamos a hablar de la Semana Santa después porque el trabajo de todos los medios de comunicación, y en esto no te digo a ti nada, que te voy a decir en este caso, todo el mundo sabe que la Semana Santa es una época muy especial para los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Ya... un trabajo que empieza extraordinario en la Cuaresma, pero que conforme llegan los días de Semana Santa todavía se intensifica aún más, ¿no? Y entonces ocurre una cosa, y es que yo, y como nos ocurre a todos los demás compañeros, durante la época de mi vida activa laboral, pues la verdad es que me he pasado por lo menos alrededor de 28, 29 años contemplando la Semana Santa de Llín a través del objetivo de la cámara, de fotos, y viéndola a trozos. Digo a trozos porque para mí, por ejemplo, el día de Miércoles Santo ha sido un día siempre muy complicado. ¿Por qué? Pues porque me tenía que ir, y esto le ocurrió pues a la mayoría de los compañeros de los medios informativos locales, ¿no? Teníamos que cubrir primero el acto de la elección del tamborilero del año. Entonces, te ibas a tu casa, preparabas las fotografías, las metías en la maqueta, hacías las líneas de texto de referentes a esto, y entonces te ibas al ayuntamiento al acto institucional del nombramiento del tamborilero del año. Vale, cubrías aquello, te volvías a ir a tu casa, hacías las líneas de eso y te volvías a subir al ayuntamiento para esperar la bajada del Cristo de Medinaceli, hacer las fotos pertinentes. Y luego ya, como últimas, esperabas a que salieran las primeras hermandades de la procesión de la oración del huerto para hacer las últimas fotos y entonces irte. ¿Por qué? Porque si tú dejabas todo eso para las 8:30 o las 9 de la noche, que era cuando terminaba el Miércoles Santo en cuanto a actividades para ti, no te daba tiempo, ¿no? Entonces, para mí la Semana Santa ha sido una época, digamos, entre comillas, un poco angustiosa en el hecho de que, vamos, en una palabra, que yo he estado más de 28 años, alrededor de los 30 años, viendo la Semana Santa a través del objetivo de la cámara. Y este año me he propuesto el vivir, que afortunadamente no he podido conseguir, el dedicarle la Semana Santa a mi mujer, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener una mujer muy comprensiva en este aspecto, y ha sabido comprender que esta profesión nuestra ni tiene horas, ni tiene días, ni tiene fechas, ni tiene de nada, ¿no? Que trabajas a salto de mate, y cuando la gente más se divierte, más trabajas tú. Entonces, yo este año me hice una promesa mental y se lo dije a ella de que íbamos a vivir la Semana Santa de la manera más intensa, pero nosotros dos, algo que no habíamos hecho en muchísimos años, ¿no? Y la he podido disfrutar, y hemos estado en el Calvario, hemos estado en este sitio, hemos estado en el otro, tal. Pudimos afortunadamente hacer las dos salidas fuera que hizo la Banda del Dolor. Nos fuimos con mi hijo cuando tocaron en Alicante el lunes santo, luego cuando tocaron el martes en Granada. O sea que es una Semana Santa para mí de nuevas, ¿no? Del hecho de poder disfrutarla de las cosas de mi pueblo. Tú sabes, la tranquilidad de subir al Calvario y decir que no tengo que preocuparme por si pasa algo, por a qué hora llega la procesión, por a qué hora momento, a disfrutarla, claro, a disfrutarla. Sí. Eso vale un montón. Pero que vale un montón. Y ahora decía que mi hijo me ha metido en un embolado porque han creado en la Banda de Nuestra Señora del Dolor, han creado un puesto que yo creo que es más honorífico, pero bueno, que vamos a echar ahí el resto en hacer lo que se pueda, ¿no? Entonces se ha creado la figura de Relaciones Públicas de la Banda de Nuestra Señora del Dolor. Lo digo esto con un poco de humor porque una vez que decidieron de crear ese puesto,
Pues entonces mi hijo me dijo, no, de esto te tienes que encargar tú, ¿no? Y entonces para mí ha sido un honor el hecho de que los componentes de la banda de Nuestra Señora del Dolor, pues en principio creo que es una idea positiva por aquello que yo te decía antes, ¿no? De que las cosas que tenemos en nuestro pueblo buenas hay que difundirlas fuera y que la gente las conozca. Que muchas veces pecamos de decir que sí, que estamos muy acostumbrados a decir nuestra Semana Santa es la mejor, nuestra Semana Santa es la mejor. Sí, pero el señor de Logroño no lo sabe, y el señor de Mataró tampoco lo sabe. Y a esos hay que decírselo, ¿no? Entonces, la banda de Nuestra Señora del Dolor ha creado el cargo de Relaciones Públicas de la banda y han tenido para mí es un honor tremendo el hecho de que me hayan nombrado Relaciones Públicas. Y lo digo con todo el orgullo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues les vamos a echar una mano como he estado acostumbrado a echarse una mano a todo aquel que me lo ha pedido. Claro, ¿no? En Semana Santa yo lo cierto y verdad es que jamás podrá haber alguna persona que haya dicho, hombre, es que me han dicho esto y no me has querido ayudar o tal. Siempre he hecho lo que he podido y lo que he sabido, claro, evidentemente. Bueno, si todo esto es también pensando en tu salud, porque una persona tan activa... Oye, a mí no me vayas a decir ahora que no esté bien yo, ¿eh? No quiero decir eso, quiero decir todo lo contrario, que pensando en tu salud, lógicamente, pues una persona tan activa ahora no puede llegar a la jubilación y quedarse sentado viendo... Yo es que lo entiendo, cada uno entiende en la vida como cree que es lo mejor para él, ¿no? Como tú dices, el jubilarte no es decir, apago la luz y esto se ha acabado. Tienes que crearte otra ilusión de vida, hacer cosas que no has podido hacer nunca. ¿Por qué? Pues porque la falta de tiempo te lo ha impedido. A mí me dice mi hijo el tema de que, oye, la banda ha decidido crear este cargo y te lo queremos dar, y me lo dice eso el año pasado y le digo, mira, con todo el dolor de mi corazón te tengo que decir que no porque ya no doy abasto, ¿no? Pero llega un momento en que yo entiendo la jubilación así, ¿no? El hecho de decir, esto te da opción a realizar otras cosas que tú no has hecho nunca y que puedes seguir ayudando y colaborando y sobre todo realizándote, que es muy importante. El hecho de que te jubiles no quiere decir eso de que, apagas la luz y se acabó. Todo lo contrario. Al revés. Puedes tener incluso más actividad. Al revés. Bueno, pues nos agradece el programa y ni mucho menos, Ángel Pedro, no me tienes que agradecer el programa porque no está aquí porque sea tu padre. Está porque es nuestro amigo. Y entonces, pues, estamos disfrutando mucho de un programa que además me decías que te tenías que marchar, pero es igual. A mí me quedan muchas cosas todavía de las que hablar. Me tienes que dejar 15 minutitos por lo menos más. Mía, ya verás. Y nada, dice que está muy orgulloso de su padre, ¿no? Y yo también. Esto no nos extraña en absoluto, no nos extraña. Y yo también, de él y de mis nietos. Muy bien, que decías que tienes un hijo solo, pero yo creo que tienes dos, ¿no? Porque tienes una hija también. Efectivamente. Tienes una hija que... Ya lo dije también en el pregón, que Pilar es, no, evidentemente, claro que es parte de la familia, pero es parte de la familia. Y la verdad es que nosotros, y digo nosotros entre mi mujer y yo, porque nunca hemos considerado a Pilar como una nuera, ¿no? De hecho, vamos a ver, a mi casa en Ángel Pedro se le sigue diciendo el nene, pero es que Pilar es la nena. Sí. O sea, y es así, muchas veces cuando estamos mi mujer y yo en la casa, ¿has visto a los nenes? No, tal, oye, que me ha dicho la nena que mañana vamos a ir a ver esto, oye, que me ha dicho, y es así, ¿no? O sea, que siempre la hemos considerado como una hija y afortunadamente hemos tenido mucha suerte en ese aspecto. Ya que estamos en el plano familiar y de Josefina, ¿qué puedes decir? Bueno, teniendo en cuenta que te va a escuchar. No puedo decir nada. O sea, yo, he tenido una suerte tremenda, ¿no? Sobre todo con eso, ¿no? Esta profesión es muy dura. A ti no te lo voy a decir. La gente no se da cuenta. Muchas veces, a lo mejor, algunos te envidiarán y dirán, anda, fíjate, siempre está metido ahí tal y que cual, ¿no? Y está en todos los actos y en todos los espectáculos y en todas las cosas, ¿no? Pero muchas veces llega el momento en que dices, oye, que yo lo que quisiera es quedarme esta tarde o esta noche o este día con mi mujer y disfrutarlo, ¿no? Mi mujer ha tenido que adaptarse en su modalidad de vacaciones a la forma en que las he estado tomando yo. A ella siempre le ha gustado, lo digo a título anecdótico, de coger su mes de vacaciones completo porque dice que así lo disfrutaba más y lleva razón, ¿no? Yo evidentemente nunca he podido coger un mes de vacaciones completo porque no podía dejar desabastecido informativamente hablando a la población por parte del periódico, y entonces cogía
o he estado cogiendo 15 días para el verano, 7 días para el puente de mayo y 7 días para el puente de diciembre. Y ella ha tenido que adaptarse a eso, ¿no? O sea, el hecho de decir, oye, que hemos quedado con los amigos para irnos a cenar esta noche tal, y decir, veste tú delante que ya acudiré yo, ¿no? Y acudía ya a lo mejor cuando estaban con los postres. O sea, es así, ¿no? Y en ese aspecto o te saben comprender o se pasa muy duro tanto por parte de ella como por parte tuya, ¿no? De decir, es que no puedes cumplir con la familia. Tú lo sabes mejor que yo que esta profesión no tiene horarios, y si mañana, y estamos hablando de una situación normalizada, que si ocurre cualquier circunstancia extraordinaria, pues sabes que tienes que levantar el kiosco y salir pitando a donde sea, ¿no? Muy bien. Bueno, Ángel, y entre tanto trabajo, también hay hobbies. Antes nos decías que la radioafición ha sido también importantísima en tu vida, pero yo sé, por ejemplo, que a ti te encanta la música. De hecho, fíjate, me ha dado esta mañana y bueno, y es comprensible tener prácticamente toda la tertulia que estamos manteniendo a pequeñiques de fondo, ¿no? Ya lo he notado. Eres un gran devorador de música, sí. Conciertos, bueno, has vivido muchísimos, que yo sé que además has hecho incluso viajes importantes para ver conciertos. Háblanos un poco de ese hobby tuyo con la música. Vamos a ver, claro, cada uno tiene el tipo de música que ha marcado una época especial, ¿no? Entonces, a mí, la verdad es que yo tengo la suerte de que me ha gustado prácticamente todo tipo de música, ¿no? Pero sobre todo la música de los años 60 para mí siempre ha tenido un encanto especial, ¿no? Porque es la primera, quizás el primer contacto que tienes con la música, ¿no? Cuando sales con los amigos y empiezas a interesarte por los grupos que hay, que se escuchan tanto a nivel nacional como a nivel internacional y tal, y eso es lo que más te marca, ¿no? Después vas conociendo cosas nuevas y otros valores y llegas al momento actual y tienes a auténticos monstruos como, yo que sé, como puede ser Manolo García, como puede ser tanta gente que hay ahora, que dices, me ha definido perfectamente, o sea, un devorador de música total y absoluto, ¿no? Yo he sido de las personas esas de que afortunadamente, pues en mi casa lo que menos faltan son CDs y vinilos, y vinilos que los guardo con mucho cariño y con mucha ilusión y con mucho sentimiento, ¿no? Y que ahí van a estar, ¿no? Y háblanos de alguno de esos conciertos que yo sé, por ejemplo, que a Rolling Stone... sí, ese fue uno de los conciertos... ¿no? Me estoy acordando ahora de uno, no sé si te acordarás, que además pasamos un frío tremendo, porque no recuerdo si pinchamos el coche y pasamos un frío tremendo, en las fiestas de San Juan, que recordarás que actuaba El Norte. Ah, sí. Y luego un grupo heavy. Sí, efectivamente. Hubo una ensalada de palos por ahí, claro. ¿A quién se le ocurre poner Al Norte? Claro, aquello no pegaba ni con cola, ¿no? Aquello no que pegaba luego pinchamos, ni con cola. de vuelta pinchamos, no sé si te acordarás, con un frío que hacía. Bueno, es que esa es otra de las cosas que iban aparejadas con los distintos estatus de la vida que tiene uno, ¿no? Nosotros nos íbamos a disfrutar del concierto, ¿no? O sea, nosotros nos gustaba la música y tal. Oye, pues vamos a oír. Hay que tener en cuenta también que era una época en la que por el entorno llenero tampoco proliferaban, quitando la época a lo mejor de la feria, no existían actuaciones significativas y demás, y entonces estabas esperando y cuando te enterabas, oye, pues sabes que el grupo este actúa aquí, sabes que el otro grupo actúa allí, tal y cual, y entonces decías, venga, pues enseguida organizábamos la peña, organizábamos la excursioncilla y nos íbamos. A veces pues salía bien, otras veces salía mal, pero bueno, además aquello, yo me iba con mucha ilusión y con mucho entusiasmo y tal, y el hecho de salir con los amigos y decir, jolines, entrada vamos a disfrutar, se pasa muy bien, aunque luego se pinchara o pasara un frío de mil diablos o después te llevaras una decepción, no lo digo por este concierto ni mucho menos, pero sí por otros que a lo mejor has escuchado a algún cantante en directo y dices, ahí va, esto, ¿no? Y ¿cómo cambia? Y te quedas así un poco, porque estamos hablando de la época en que no había tanto ingeniero de sonido y tanta historia, ¿no? Se cantaba más a sottovoce y entonces el que no daba la talla pues se notaba mucho. ¿Qué te ha quedado por hacer, Ángel?
Hay muchas cosas. A ver, cuéntanos. Muchas cosas, me quedan muchísimas cosas. El hecho es siempre tener cosas nuevas por hacer, ¿no? Esa es una de las cosas que yo casi mejor valoro en el tema de la jubilación, ¿no? Por el hecho de decir, esto no se me acaba. A mí me quedan un montón de cosas y un montón de proyectos por hacer si los quiero ir sacando. Y si no, pues ahí están, que los saque el que quiera. Yo siempre he definido el tema porque ha habido muchas personas que me han preguntado, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces digo, pues voy a hacer lo que hace todo el mundo que llega a esta etapa y que gracias a Dios puede contarlo, ¿no? Vivir y trabajar sin prisa pero sin pausa y embarcarte en algún proyecto. Yo tengo varios proyectos relacionados con la Semana Santa. Quiero sacar y archivar con cuidado y detenimiento todo el archivo fotográfico que tengo. Entonces, ahí tienes trabajo. Eso es lo que yo le decía el otro día a un amigo. Digo, vamos a ver, sin que me venga nada, yo tengo trabajo en mi casa para realizar por lo menos para 2 o 3 años y quiero hacer las cosas bien. Dar la posibilidad de que lo que yo he estado utilizando, por ejemplo, hablando del tema fotográfico, si alguien lo necesita para cualquier cosa esté a disposición de la gente, en fin, hacer ahí un montón de cosas. Eso siempre que no se te ocurran más, que siempre se te ocurrirán más, ¿no? Intentar escribir, no memorias ni mucho menos. Yo no quiero tener la osadía de escribir memorias porque pienso que soy una persona sencilla y demás, pero sí hablábamos antes de la Semana Santa y ver la posibilidad de empezar a recordar o volver a recordar con gente que afortunadamente está y que puede comentarte anécdotas de hermandades, de cofradías y tal, y todo eso pues intentar, no lo sé, supongo que habrá gente también que luego le gustará, o sea, que hay un montón de cosas ahí por hacer. Vamos, que no te vas a aburrir. No, yo lo considero, y desde aquí sí que quiero defender esta etapa de decir, esto, lo digo otra vez, no es apagar la luz, no es cerrar una puerta. Es realizarte todavía más. Si has tenido la suerte de trabajar en lo que te ha gustado, que eso ya supone un mundo, el tener ahora la oportunidad de decir, bueno, ahora voy a hacer lo que quiera y voy a hacerlo sin prisas, y si mañana no me gusta lo que he hecho hoy, pues lo quito y lo vuelvo a rehacer, ¿no? Pero que ni mucho menos no se trata de decir, ya eres una persona que te quedas inactiva, que parece que es que el mundo te ha dado a la espalda y que ya te vas a dedicar aquí a contemplar aquí a la gente desde la ventana, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Mientras el cuerpo aguante, hay caña para rato y ya está. Pues las ventanas, las puertas, ya sabes que en esta casa las tienes abiertas de par en par, y esto lo sabes, y si puede ser que un poquito más puntual, que mira, eso es una tradición, que no nos haga sufrir hasta el último segundo. Eso es una tradición y la voy a mantener. Eso es una tradición y la voy a mantener, y ya está. Y punto, en ese aspecto no me he jubilado. Y que ha sido un placer pasar este ratito contigo. Daría para mucho más, por supuesto, pero en fin, yo no desecho la oportunidad de invitarte ya para otro programa en el que podamos compartir con otros amigos y todas estas vivencias, ampliarlas un poquito. Yo creo que a nuestros oyentes, pues oye, al fin y al cabo también puede formar parte de la vida de muchos. Efectivamente, es lo bueno que tienes, ¿no? Porque tú te referías antes de, bueno, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde empezaste a estudiar? En la escuela de don José Báidez, en la academia de don José Báidez, en el colegio de don José Báidez, y automáticamente pues hay muchas personas que han pasado por ese centro de enseñanza de don José Báidez, y eso pues le aviva sus recuerdos, ¿no? Afortunadamente pues la juventud de uno y la niñez y la época ya más madura pues ha coincidido lógicamente con mucha gente, ¿no? Y a toda esa muchísima gente que existe, pues entonces comparten en parte lo que tú has estado contando, ¿no? Y supongo que ellos también tienen derecho a recordar su época, y si les gusta hablar de los Sires o de los Mustang o de los Bravos, pues que hablen, y si les gusta, yo qué sé, recordar cuando se daban vueltas y se subía la gente, porque era la diversión que teníamos después de salir del teatro español, de ver la infantil, que eran las películas que ponían a primera hora de la tarde,
y irnos a dar vueltas desde el Jardín Martínez Parras hasta el Raval, y del Raval volver a retornar al Jardín Martínez Parras hasta que llegaba la hora de recogernos, pues que lo recuerden también, porque no había otra diversión en el Gini. Y era una época en la que todo el mundo tiene derecho a vivir sus recuerdos y a guardarse. Claro que sí. Nos han quedado muchas cosas claras esta pero tampoco mañana. Se puede decir todo, porque si no, ¿de qué hablas? Nos han quedado claras, por ejemplo, pues que has tenido una vida muy activa y esto nos alegra. Esperamos también que tengas una jubilación muy activa. Como ya nos ha comentado, tienes muchos proyectos que poquito a poco irás dándole forma, y nos ha quedado también clara la importancia que das a la amistad. Sí, sobre todo. Por eso... Yo siempre, con las personas de mi entorno, para mí han sido primero amigos y después compañeros. O sea, yo te hablaba antes de... para mí fue una auténtica gozada el hecho de que los compañeros de Albacete, un poquito antes de Semana Santa, pues decidieran organizar una comida para despedirme, que no me despiden. Dice, bueno, esto de la despedida es, o sea, tú aquí ni se te ocurra llegar a Albacete y no pasar por aquí y tal y cual, ¿no? Pero que tus propios compañeros con los que has convivido tantos años, con los que algunas veces te has peleado, porque o ellos me reclamaban la información antes, o el tener que rehacer esto, el tener que rehacer lo otro, que después nos juntemos todos y seamos una gran familia, ¿no? El respeto, el agradecimiento también institucional por mi parte a la corporación local por el detalle que tuvo también de despedirme, que yo he hecho extensivo siempre a todos los medios, porque entiendo que en esta profesión, como en tantas otras, todo el mundo se ha batido el cobre en el hecho de decir, estoy trabajando lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Y el agradecimiento también a muchas personas que esas muchísimas personas me han visto por la calle y me han dicho, bueno, pues ahora a disfrutar de esos años. Digo, efectivamente, pero que se trata de disfrutar sanamente y de pensar. Quiero hacer mucho hincapié en esto porque seguramente a estas horas habrá mucha gente que habrá ido hoy a lo mejor a la Seguridad Social a presentar los papeles de la jubilación. Y a toda esa gente yo sí quiero mandarles el recuerdo de decirlo, que empieza una época nueva para vivirla con esperanza y para saber que sigue siendo útil a la sociedad, que es lo importante. Que sí. Bueno, pues entonces, como también yo le doy mucha importancia a esa palabra, permíteme, Ángel, que te despida hoy diciéndote simplemente gracias, amigo. Gracias a ti y hasta cualquier otro momento. No voy a decir ni hasta mañana, hasta pasada, hasta cualquier otro momento. Mucha suerte. Gracias. Hoy en los desayunos de Solo Radio hemos compartido nuestra tertulia con Ángel Romero. Entra en ese periodo de jubilación y el consejo que acaba de dar a aquellos que tenéis más o menos su edad y estáis llegando a ese momento también debe ser muy válido en esta jornada del 6 de abril de 2016, que la jubilación es para disfrutarla al máximo, más incluso que ese periodo laboral que nos tiene tan cogidos y que no nos deja tiempo para hacer aquello que realmente queremos hacer. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Gracias también a todos ustedes por la atención prestada. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.